Muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y los amigos que les gusta escuchar los planteamientos que hacemos. Hoy, una vez más, volvemos con todos ustedes con una magnífica conferencia. De todas maneras, todo esto lo estamos haciendo para revivir la historia, porque la gente cada vez lee menos y cada vez se aleja más de los actos importantes por tratar de disimular las situaciones gravísimas que estamos viviendo. De todas maneras, hacemos un esfuerzo muy grande y en la próxima reunión les contentaré algunas propuestas nuevas que les quiero hacer para vincular, además de los historiadores magníficos que hemos tenido, agentes de la juventud, porque la juventud está bastante desvinculada de la historia y queremos atraerlos y hacerlos funcionar. De manera que con esto nos veremos dentro de 8 días. Hoy tenemos una magnífica conferencia sobre el tema Manuel Rodríguez Torices y Quirós, 1788 y 1816, presentado por el doctor Andrés Pizarro, un distinguidísimo historiador que ya nos ha colaborado en otras oportunidades con un éxito muy grande. Él es egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con el título de doctor en jurisprudencia. Fue profesor universitario, asesor legal de algunas de las empresas del sector petrolero y aeronáutico, y con juez de la jurisdicción de contencioso administrativo. En los últimos 12 años se ha dedicado, sin olvido de sus negocios particulares, al estudio de la historia de Cartagena, de Indias y de sus extraordinarios personajes. Fruto de ese estudio es la biografía escrita por él en el antepasado, de su antepasado, el señor doctor don Manuel Rodríguez Torices Quirós, lo cual llevó a trabajar en archivos en Argentina, Colombia y España. Entre los archivos donde Rodríguez Pizarro recolectó las fuentes que informan esta biografía, escrita por él, se encuentra el Archivo General de la Nación en Colombia y en la Argentina. También el Archivo Histórico de Bogotá, de Cartagena, de Indias, y el Archivo Histórico del Almirante Brown, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En España, entre otros, recolectó fuentes en el Archivo Histórico de Madrid, de Calabria en Santander, de la Real Concillería en Valladolid, y en el Archivo de Indias, que permanece en Sevilla. Hoy nos presenta el papel crucial que protagonizó Rodríguez Torices en la gesta gloriosa de nuestra independencia. De manera que, agradeciéndole la magnífica presencia en el día de hoy, invito al doctor Andrés a que inicie su magnífica conferencia. Adelante, pues. Muchas gracias, doctor Santamaría. Señoras y señores miembros de la Sociedad Bolivariana, es un placer estar nuevamente con ustedes, ya que en nuestra primera charla se presentaron algunas inquietudes relacionadas a afirmaciones efectuadas. Por ello, recibí la amable invitación del doctor Santamaría de estar hoy nuevamente con ustedes para efectos de aclarar algunos puntos que requería o que requieren una mayor explicación. El primer punto que teníamos y que dejamos muy claro con el señor almirante fue relacionado con un punto de que si
Bolívar desobedeció o no a Labatut. Labatut, que era el comandante de operaciones en el aspecto de Santa Marta únicamente. Acuérdense que ahí también había otros comandantes, como lo fue el coronel Cortés Campomanes, Miguel Carabaño, quienes actuaron en otras operaciones distintas. Pues se presentó la inquietud de que si Bolívar había desobedecido a Labatut. Mi opinión es de que nunca hubo desobediencia. Y este hecho es consignado en el libro El Diario de Bucaramanga de Perú de la Croix, de Luis Perú de la Croix, quien manifiesta, haciendo referencia al día 21, lo siguiente. Me voy a permitir leer el texto completo del día 21 para que estar inmersos un poco en el ambiente que se vivía en Bucaramanga en ese momento dado, cuando quiera que se realizaba la Convención de Ocaña en el año de 1828. Dice así el diario textualmente: día 21, a las 6 de la mañana pasó el Libertador por mi casa y entró a mi cuarto diciéndome que tenía ganas de pasear y que venía para que Ferguson y yo le acompañásemos. Yo estaba escribiendo cuando entró su excelencia. Mandé a avisar al coronel Ferguson, quien estaba todavía acostado, y mientras tanto el Libertador se puso a examinar algunos libros de mi suegro que están en mi aposento. Apartó algunos y me dijo los enviara para su casa, que quería leerlos. Vino Ferguson y salimos los tres. Ferguson y yo estábamos de uniforme y el Libertador iba de paisano como siempre. Su excelencia empezó la conversación sobre sus primeras campañas. Nos declaró que el principio de su fortuna había sido una desobediencia a las órdenes expresas del coronel Labatut, comandante en jefe de las fuerzas del Estado de Cartagena, que a fines del año de 1812 obraban sobre la provincia de Santa Marta. Que aquella acción y otras que siguieron lo hicieron conocer, obtener del gobierno de la Nueva Granada el mando de una expedición sobre Cúcuta. En fin, ahí vemos de que se hace la afirmación que no he encontrado en ningún otro fuente primaria que permita ratificar de una u otra manera este cargo, yo no lo llamaría, esta afirmación que hace Perú de la Croix en su libro El Diario de Bucaramanga. Para mí es muy claro de que no hubo desobediencia alguna por Bolívar, y para ello comencemos manifestando que esto se escribe en el Bolívar lo relata en el año de 1828, es decir, 16 años después de acontecidos los hechos de que allí se trata. Y la primera afirmación que considero se debe desvirtuar es la de que Labatut era comandante, exactamente, de que Labatut era comandante en jefe de las fuerzas del Estado de Cartagena. Cartagena nunca tuvo un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y esta operación que se realiza en el año 12 fue dirigida por diferentes jefes, como ya lo manifesté, como fue el coronel de artillería Cortés Campomanes, como lo fue el coronel Carabaño y el mismo Pedro Labatut. Esto es una afirmación de una claridad absoluta y se confirma cuando quiera que en la página 393 de mi libro, al analizar dicha afirmación, manifiesto lo siguiente. Ratificado por el general Camilo Riaño, quien en su ensayo titulado Primeras campañas del Libertador en la Nueva Granada, el cual forma parte del libro Bolívar Cartagena 1812, Santa Marta 1830, dice: ante los reveses sufridos, el Comando Militar de Cartagena planeó y lanzó una ofensiva estratégica sobre Santa Marta que alcanzó el objetivo buscado. Tal combinación implicó ofensiva sobre Sabanas con fuerzas terrestres al mando del teniente coronel Manuel Cortés Campomanes, el ataque marítimo al fuerte de Zapote ejecutado por el teniente coronel Miguel Carabaño y el ataque simultáneo del coronel Pedro Labatut a las posiciones ribereñas del río Magdalena, que culminó exitosamente con la toma de Santa Marta por las
patriota. Indudablemente, el planteamiento y la ejecución de esta operación es digna de admiración, puesto que en su realización se logró una perfecta coordinación de todos los movimientos a nivel estratégico. La ofensiva sobre Santa Marta es uno de los hechos militares mejor concebidos y mejor ejecutados en la historia militar colombiana. Entonces, con esto, pues simplemente tengamos en cuenta que ha transcurrido 16 años desde que acontecieron los hechos, y ello explica, si se quiere, la afirmación que hace Perú de la Croix de que Labatut era comandante en jefe de las fuerzas militares de Cartagena. No hay tal. Habiendo aclarado este punto, vemos de que el presidente Rodríguez Torices, en un discurso del 8 de enero, manifiesta lo siguiente: en tan críticos momentos, en momentos de tanta angustia, desesperación tanta, el Poder Ejecutivo no perdonó medio ni fatiga alguna para salvar nuestra libertad naciente, y sus providencias se redoblaban a la par de los peligros. Una respetable división de tropas al mando de un hábil oficial, el comandante Cortés, fue destinado a la pacificación de las sabanas. Otra se destinó para la reconquista del Sinú, dirigida por el valeroso Caraballo, y nuestro ejército del Magdalena, debilitado ya por la separación de estas tropas, se confió al intrépido coronel Labatut. Indecisa aún nuestra suerte y temerosa por el éxito de las armas, de repente se varía la escena a nuestra vista. Un fausto suceso reanima nuestras débiles esperanzas, y las tropas, al aspecto de los graves peligros que amenazaban la existencia política del Estado, despliegan su valor, su energía y entusiasmo que la ineptitud de los anteriores jefes había logrado adormecer. De aquí en adelante, insistir en la idea creo que ya es redundante, pero que nos quede claro un punto: Labatut no era comandante general de las fuerzas militares del Estado de Cartagena. Por ello, mal podía dar una orden a Bolívar. Quien estaba encargado era jefe de lo que Rodríguez Torices llama la división de Mompox. Adicional a esto, vemos lo siguiente: ¿qué órdenes tenía Bolívar? Y sobre el particular, tenemos que hay una carta que escribe Bolívar, donde manifiesta, dirigiéndose al secretario general del Soberano Congreso de la Nueva Granada, en la cual dice: tengo la satisfacción de participar a Usías, que habiendo sido encargado por el gobierno del Estado de Cartagena de pacificar los lugares que ocupaban los enemigos en el sur de la provincia de Santa Marta, desde la villa de Tenerife hasta la ciudad de Ocaña, he logrado poner en libertad la navegación del Magdalena, reconquistar toda la parte enemiga, derrotar completamente sus tropas, tomarle 100 prisioneros, muchos oficiales, 200 fusiles, la mayor parte de su artillería montada, y puesto una en vergonzosa fuga las reliquias de Guamal, Banco, Chiriguaná y Tamalameque. Bien pronto tomaré posesión de Ocaña. Todas estas operaciones se han ejecutado en el término de 15 días, lo que suplico a Usías se sirva en elevarlo al conocimiento de su Alteza Serenísima. Esta carta es expresa, no requiere comentarios adicionales. Ahí dice el propio Bolívar cuáles fueron las órdenes que recibió y de quién la recibía. La recibía de Rodríguez Torices y Quirós, quien tenía el cargo de presidente gobernador del Estado de Cartagena. Yo creo que decir algo más sobre el particular es llover sobre lo mojado, pero si alguien tiene alguna duda, le pido el favor de dármela a conocer, para efectos de aclarar este punto de manera definitiva. Repito, Bolívar nunca desobedeció órdenes del coronel Labatut. ¿Por qué? Porque tenían misiones diferentes. No tenía nada que ver la toma de Santa Marta
con la misión que se le había encomendado a Bolívar, que ya lo vimos en pasada oportunidad y que no quiero ser tampoco redundante, era dirigirse hacia Venezuela. Y eso es así como lo logra con la llamada campaña admirable después de la batalla de Mancomoján. Pues bien, entonces otro de los aspectos era lo relacionado con la afirmación que efectué relacionado con la carta que el 27 de noviembre de 1812 Bolívar y Vicente Teixeira le dirigen al Congreso General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, dándole a conocer cuál es la finalidad, qué es lo que ellos quieren hacer, y que ello depende de la decisión que tome el Congreso General si apoya o no apoya esa misión militar. ¿Y eso por qué? Porque de ahí dependía quién pagaba los gastos. Era una cuestión de manejo de economía. Cartagena no tenía un centavo. Uno se asombra cuando se pone las manos en la cabeza y dice, pero Cartagena, ¿cómo se metió en esto si no tenía un centavo de reserva? Pero ahí nos meteríamos en otro campo y sería ver las actuaciones de García de Toledo y demás, el por qué García de Toledo trataba de demorar la declaración de independencia. Porque sabía que con esa declaración de independencia automáticamente el situado fiscal, es decir, los dineros que enviaba Santa Fe de Bogotá y Quito, enseguida no había esa fuente de ingresos adicionales. Ahora, eso ya lo vimos en la pasada reunión. Rodríguez Torices trabajó con la famosa emisión de billetes, con la primera emisión de billetes que se hace en nuestro medio, el impuesto de renta, con la Fuerza Naval Corsaria y demás, pero lo cierto es que Cartagena no tenía un centavo. Pero bueno, llegó el momento de verificar con documentos el porqué de mi afirmación. Entonces, permítanme y les leo un corto pedazo de una carta de Rodríguez Torices, en la cual le manifiesta lo siguiente: el gobierno de Cartagena ordena que se unan y combinen sus operaciones las tropas que están a las órdenes de los coroneles Manuel del Castillo y Simón Bolívar para destruir al enemigo común. Señor coronel ciudadano Manuel del Castillo y Rada, acabo de recibir el oficio de ucía del 19 del presente y congregado en el acto del Supremo Poder Ejecutivo de este Estado, ha dispuesto y ordena en esta misma fecha al coronel ciudadano Simón Bolívar, comandante de nuestro ejército en Ocaña. Ratifica lo expresado anteriormente, que él no estaba bajo las órdenes de la batuta. Comandante de nuestro ejército en Ocaña, que desde luego y sin la menor demora marche hacia Ucía con cuantas fuerzas disponibles pueda y se le reúna o bata al enemigo si fuere preciso atacarle antes de aquella unión y antes de concertar con Ucía el plan de operaciones. Asimismo, se dice al director de la guerra en Monpós, coronel ciudadano Pantaleón Germán Ribón, que al instante provea a Bolívar de pólvora, de 200 lanzas, de cuantos cartuchos de fusil le sea dable y de los demás pertrechos de guerra necesarios al objeto, expresándose al referido coronel Bolívar que nuestras tropas se mantendrán a las órdenes del Congreso, costeadas por este o por el gobierno que inmediatamente las ocupa. Esta última parte dice todo. Esa era la razón de por qué Bolívar escribe el documento del 27 de noviembre. ¿Por qué se dirige al Congreso? Y lógicamente todo ello con el visto bueno, la aprobación de Rodríguez Torices. ¿Por qué? ¿Quién estaba de presidente del Congreso? Pues Camilo Torres. ¿Quién era de sus principales miembros? Pues estaba José Fernández Madrid, su compañero director del periódico El Argos. Castillo y Rada, compañeros del Rosario. Joaquín Camacho, otro profesor más. Entonces, con esto ya queda suficientemente claro que la justificación, el motivo que se tuvo del 27 de noviembre, en la comunicación del 27 de noviembre de 1812
suscrita por Bolívar y Teixeira, era simplemente que el Congreso aceptara ese, esa, esa petición, y así de esta manera Cartagena no tenía que cubrir los gastos de esa operación militar. Así se llevó a cabo. Y este documento, que es una carta de enero 28 de 1813, cuando ya la operación está en plena marcha, es eh, totalmente clarificado el punto por Rodríguez Torices. Y el último punto, antes de continuar con esta historia de, de Rodríguez Torices y Quirós, es lo relacionado con la afirmación aquella que hace Bolívar, que nos quedaba la inquietud, aquella afirmación de que Bolívar manifiesta en este documento conocido como el Manifiesto de Cartagena, que la invasión, gracias, que la invasión de Venezuela puede hacerse vía Cúcuta o vía Maracaibo o vía marítima Maracaibo. ¿Qué pasó con esa parte militar de armar una tenaza, atacar a Venezuela por los lados de Cúcuta y por los lados de Maracaibo? Pues esa inquietud queda aclarada cuando quiera que existe también una carta de Bolívar en la cual él dice que iba a acontecer. Y es así como en una comunicación manifiesta de este asunto de la invasión marítima a Venezuela. Poco y nada nuestros historiadores hacen caso de ella. Tengamos en cuenta, recordemos que la Batut ya había tomado Santa Marta a partir del 6 de enero, y en ese instante la Batut manda unos ultimátums a Riohacha. ¿Por qué? ¿Qué razón tenía esos ultimátums a Riohacha? Pues la razón era simplemente de que estaba proyectada la invasión a Maracaibo. Y es así como en una carta de Bolívar dice lo siguiente: una carta dirigida al comandante de las tropas de Pamplona, de Cartagena. El comandante de Pamplona era Manuel del Castillo y Rada. Y fíjese que aquí de nuevo llega y dice Bolívar al comandante de las tropas de Pamplona, de las de Cartagena, es decir, él, Simón Bolívar. La carta dice lo siguiente: en este momento tengo el gusto de participar a usted que acabo de tomar posesión de esta ciudad, venciendo el inexpugnable punto del Alto de la Guada, que el enemigo cubría con un fuerte destacamento y que abandonó cobarde y vergonzosamente delante de nuestra descubierta, dispersándose todas sus tropas hacia Arboleda y las otras hacia Cúcuta. Marcho hoy mismo a destruirlos o tomarlos, siempre que usted le corte la retirada, lo que es muy fácil porque ellos son muy pocos, muy cobardes, y yo los atacaré violentamente. De modo que si usted los contiene por esa parte, estoy cierto de tomarlos prisioneros o exterminarlos. Tengo la satisfacción de participar a usted la noticia de que en este momento acabo de recibir por un oficio del presidente del Estado, Rodríguez Torices, de que las tropas de la Batut deben marchar a Maracaibo, lo que importa reservar con el último sigilo. Entonces ya nos explicamos por qué esos ultimátums de la Batut a Riohacha. Porque la Batut era el encargado, era el jefe de la operación que se dirigía a invadir Maracaibo. Entonces ya vamos viendo cómo diferentes piezas del rompecabezas se van armando. Y de esta manera no nos encontramos con sorpresas, ¿no? De que una carta al Congreso. ¿Y por qué la carta al Congreso? ¿Que por qué unos ultimátumos a Riohacha? Hombre, porque de ahí era el punto de partida para invadir a Maracaibo. Son unas cuestiones que nuestros historiadores poco y nada estudian, analizan, investigan y simplemente se dedican a la repetición de la repetidera.
pero no se explica en detalle el porqué de las cuestiones. Podemos ya entonces volver a empatar. Vemos ya a la Batut que ha tomado posesión a Santa Marta desde el 6 de enero, en la cual Santa Marta es abandonada por el José Castillo, quien era el comandante de las tropas y quien era un antiguo comandante del regimiento fijo que estaba establecido acá en Cartagena. Esa eh, situación feliz que se presentaba con la toma de Santa Marta, lamentablemente termina el 5 de marzo de 1812. ¿Por qué? Porque el señor Labatut, dicen, comentan, que simplemente se dedicó fue a buscar botín, que esa fue su finalidad expresa. Entonces, ese fenómeno, la arbitrariedad, el despotismo con que actuó Labatut, pues llevó a que los indígenas de Bonda y Mamatoco se sublevaran, lo cual, ante un crecido número de deserciones de las tropas patriotas, llevó a cabo de que los españoles de nuevo volvieran a tomar Santa Marta. Esto sucedió el 5 de marzo de 1813. De ahí, pues ya viene una situación de incógnita y demás, y para Rodríguez Torices es clarísimo que, lo repito, la seguridad de Cartagena está en que Santa Marta sea su aliada, porque mientras que eso sea residencia de españoles, allá tendremos un foco de problemas, y constantemente estarán viendo, acechando en contra nuestra. Viene la toma de Santa Marta y Rodríguez Torices se desplaza a Barranquilla para ver si, utilizando argumentos conciliadores, se logra que los samarios realistas devuelvan Santa Marta. Aquí interviene también Camilo Torres, presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Interviene también el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, remitiendo sendas comunicaciones a las autoridades samarias, pero no logra absolutamente nada. Valga destacar que mientras que esto sucedía, en el mes de febrero, Rodríguez Torices había dictado dos conjuntos de normas. La primera de ellas, un decreto en el cual al muy cercano puerto de Barranquilla, puerto fluvial Barranquilla, le asigna el puerto marítimo de Sabanilla y le da la facultad de hacer, de recibir todo tipo de buques y demás, de conformidad con el reglamento que había sido expedido desde el año de 1811. Entonces, de esta manera, la visión de Rodríguez Torices, ya viendo pues lo que es el trato de la desembocadura del Magdalena, y lo dice en su obra, esto de que uno de los brazos del río permite el ingreso hasta Quito y Popayán, dice así: aquella localidad, además de la ventaja de un puerto seguro y cómodo para toda clase de embarcaciones y la de un temperamento benigno, refrescado todo el año por los vientos del nordeste, tiene la inapreciable de desembocar en ella uno de los brazos del grande río de la Magdalena, navegable por más de 200 leguas hasta el centro de Nueva Granada y canal principal de nuestro comercio, de nuestras riquezas y de nuestras comunicaciones hasta Popayán y Quito. Este es un decreto de febrero 13 de 1813. Lo ratificará, si se quiere, por vía diferente, cuando quiera que, encontrándose en Barranquilla para efectos de ir preparando la fuerza militar que debe atacar nuevamente a Santa Marta,
con la disposición del 7 de abril de 1813, en el cual reconoce como villa a la ciudad de Barranquilla. O sea que su visión del conjunto de manejo de las situaciones era ideal. Y al reconocer este puerto de Sabanilla, hacía llamado a todos los extranjeros, europeos o americanos, menos de España, que quieran venir a instalarse a Sabanilla. Ya que desde ese entonces Rodríguez Torices veía, pues, sí señor, aquí está el río Magdalena, el puerto marítimo está al lado. Y ya le quitamos a los españoles el puerto de Santa Marta, lo cual era su base de operaciones en un momento dado, cabeza de playa. Y ahora establezcamos Barranquilla. Y es así como el 7 de abril declara a Barranquilla como villa y además capital del departamento de Barlovento. Esa situación, pues lógicamente se ve afectada por los sucesos del 5 de marzo, cuando quiera que la Batut pierde a Santa Marta. Esto causa un desconcierto absoluto en todo lo que es Cartagena. Se alcanza hasta llamar a Bolívar para que regrese a Cartagena. Pero lógicamente Bolívar ya estaba bajo las órdenes del Congreso General de la Nueva Granada y no podía atender ese llamado. Entonces, ello conlleva a que Rodríguez Torices se instale en Barranquilla con las fuerzas militares que en ese entonces tenía el estado de Cartagena y prepare una invasión a Santa Marta. Esta invasión a Santa Marta llevará un conjunto de 500 soldados y de 18 oficiales. Lamentablemente, todo lo que es el programa de invasión se termina cuando quiera que la batalla de Papares, celebrada comienza el día 10 de mayo y termina el 11 de mayo, en un desastre debido a 20.000 factores, pues, que relato en mi libro. Pero de Papares sale Cartagena, que tenía un ejército y demás. Mueren 250, de los 500 hombres mueren 250, de los 18 oficiales solamente regresan 6. Entonces, esto es prácticamente el inicio o el acabose de una parte de los trabajos realizados por Rodríguez Torices y Quirós en el año 2 para enfrentar nuevas situaciones en el 13, careciendo de un ejército y saliendo Santa Marta fortalecida y contando con el apoyo de Portobelo, de Maracaibo, de Coro y demás puertos bajo el dominio de las fuerzas realistas. Obsérvese que Cartagena es el único puerto en el Caribe que es patriota. Todos los demás a su alrededor tienen la calidad de enemigos. ¿Ello qué conlleva? Pues simplemente a que Cartagena, todas las normas establecidas en la Constitución del año 12, se vea en la obligación de su vigencia. Y así es, en efecto, se suspende su vigencia y a Rodríguez Torices se le da de nuevo su condición de dictador, teniendo en cuenta, pues, la explicación dada en pasada oportunidad, hablaba de las condiciones de la dictadura. Esto también, al presentar la crisis y decir de nuevo Cartagena, necesito dinero, tengo que mantener tropas, tengo que atacar a Santa Marta, porque allá está el reducto realista, allá están las fuerzas realistas. Todo ello conlleva que también se plantea una crisis del nivel federal, porque la desunión era absoluta, mientras que uno de los estados miembros aprobaba el estanco del aguardiente y el estanco del tabaco, el otro cogía y lo eliminaba. Mientras que uno decía que sus tropas debían tener por regla primordial las ordenanzas españolas, el otro llegaba y decía no, las ordenanzas francesas. Otro que las ordenanzas inglesas. Entonces, ¿qué pasaba? El desorden
absoluto en todo el país. Esa era la realidad. Y lógicamente, ¿quién estaba feliz con toda esa situación? Río Revuelto, ganancia de pescadores. Los realistas. Y ya se preparaban, ya teniendo como base Santa Marta, pues ¿qué hacen? ¿Se acuerdan ustedes de aquella famosa revolución de los curas del año 12? Aquella revolución que logró tener a Cartagena bajo estado de sitio, que llegaron a ubicarse fuerzas realistas en cercanías del fuerte de Gambote, del municipio de Gambote, actual municipio de Gambote, sin que hubiera un soldado ni un arma patriota que defendiera de aquí a Cartagena. Cartagena llegó a sentir hambre por ese sitio. ¿Y por qué llegó a sentir hambre? Porque sus víveres venían del Sinú. Y entonces por ahí es que viene la famosa campaña de los hermanos de Miguel Caraballo. De ahí la importancia de tomarse Cispata o Cispata. Nunca he sabido la pronunciación correcta. Entonces, esa era la realidad. Y entonces los samarios que están pendientes, totalmente aliados con los realistas, se idean una segunda revolución de los curas. Y se comienza a gestar. Ya con la comandancia de Montalvo y Ambulodi, el cubano que nos mandaron aquí primero de capitán general y después de virrey, ya se comienza a gestar la revolución de los curas, la segunda. Pero ¿qué pasa? Que Rodríguez Torices y Quiroga estaba advertido de ello. ¿Y qué hace? Pues simplemente llama a los sacerdotes patriotas, entre ellos uno muy celebrado, que ustedes habrán oído hablar de él, Fernández y Sotomayor, Juan José Fernández y Sotomayor, conocido como el cura de Monpós, y le da la orden de que proceda a la elaboración del catecismo político. Y es así como se produce el catecismo político, que después le causará persecuciones a Fernández de Sotomayor por parte de la Inquisición y demás, pero que también el general Santander en 1820 ordenará reimprimir y ponerlo a disposición de todo el país en ese entonces, 1820. Estamos ya en 1815. Perdón, estamos ya en 1814. En Europa han sucedido los hechos de la vuelta a España de Fernando VII. Y de los primeros hechos que hace Fernando VII es desconocer la Constitución de Cádiz y simplemente declarar pues que él es monarca absoluto y nada más. A Rodríguez Torices le llegan los impresos donde esto se manifiesta y su reacción inmediata es mandarle una carta a Camilo Torres, donde quiera que llegue y le dice: se nos viene la reconquista española. Esa carta es del 18 de julio de 1814, donde no la leo pues pero sí está en mi libro. Llega y dice: Cartagena ha cumplido hasta la saciedad, Cartagena ya no tiene armas, Cartagena ya no tiene caudales. Por favor, reúna las autoridades que constituyen las Provincias Unidas de la Nueva Granada y déles esta llamada de auxilio. No tenemos más nada que ofrecer. Cartagena ya ha puesto todo y está dispuesta a poner mucho más, pero requerimos ayuda. Esta carta, hasta donde yo sé, no tuvo respuesta directa. Y en los hechos, la respuesta se viene a conocer cuando quiera, que en el mes de diciembre se ordena la famosa invasión de Bogotá. Y de aquí después saldrá la tropa que Bolívar
de Bogotá saldrá la tropa que Bolívar llevará a Santa Marta y que es el desastre por cuanto allá se lo pone Castillo y Rada y demás. ¿Qué hubiera pasado si las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en la persona de Camilo Torres, le presta atención a esa comunicación de Rodríguez Torices y Quirós y simplemente apertrecha Cartagena? Cartagena no se rindió. Cartagena fue abandonada por hambre. Y con ello tendrá la única cuestión de ser pues prácticamente la única ciudad que se opuso a Morillo. Mientras estos hechos suceden, también el elemento distractor de todo lo que estaban haciendo las autoridades samarias, las autoridades realistas españolas, viene una carta de su capitán general Montalvo y Ambulodi dirigida a Camilo Torres, en la cual dice, mire, arreglemos nuestras diferencias, ya se está armando una armada grande en España, arreglemos nuestras diferencias. Se la manda y Rodríguez Torices y Quirós les manifiesta, mire, yo no soy el competente para darle respuesta, la respuesta es el Congreso de las Provincias Unidas. El Congreso de las Provincias Unidas pues prácticamente manda a freír espárragos al señor Montalvo, y con ello ya quedan sentadas las bases de una cuestión. Mientras tanto, Cartagena se ha reorganizado administrativamente y ya simplemente ha buscado que el responsable de todas las actuaciones del Estado estén en cabeza de una persona. Y de nuevo se le da el carácter de dictador a Rodríguez Torices, diciéndole actúe. Y se encuentra en esas cuando quiera que es elegido una aclaración. Las Provincias Unidas de la Nueva Granada en el mes de septiembre tienen una reorganización y deciden que que en la jefatura del Estado esté un triunvirato. Eso es en septiembre 23 y en septiembre 26, septiembre 27 llegan y nombran el triunvirato que es conformado por Rodríguez Torices, por José Manuel Restrepo y por Custodio García Rovira. Al poco tiempo, Custodio García Rovira y Restrepo renuncian y van a quedar Rodríguez Torices, Pey y Villavicencio. A Rodríguez Torices le toca encargarse, se desplaza hacia acá Bogotá, hacia Santa Fe de Bogotá. En el camino de venida se encuentra con Bolívar cuando está con su famoso asunto pues de que tiene 2.000 hombres pero solamente 500 fusiles y se dirige a Cartagena para pedir el resto. Entonces, manejar esa situación complicadísimo. ¿Cómo llega a actuar? Pues simplemente dictando normas y esperando a ver qué pasa. Y lo primero es constituir un ejército de reserva de 3.000 hombres, estando ya aquí en Bogotá. El paso siguiente es constituir un Supremo Consejo de Guerra. Si Rodríguez Torices tuvo que hacer eso, ello es porque anterioridad no había nada. Y la última parte es la relacionada pues con, señores, esto se maneja con dinero, lo veíamos en pasada oportunidad. La tropa marcha sobre los estómagos y los estómagos requieren dinero para comprar víveres, pertrechos, etcétera, etcétera. Entonces todo ello tiene que hacer Rodríguez Torices, pero más que todo que también ve Rodríguez Torices es la inoperancia del manejo por un triunvirato, porque todas las cuestiones se complican cuando tres tienen que participar en la discusión y en el análisis de un asunto. Entonces se plantea una nueva reforma de las autoridades de las Provincias Unidas y se decide de nuevo que sea un presidente y un vicepresidente. Rodríguez Torices tenía muy en cuenta todas sus experiencias del año 12.
Se nombra ese presidente a Camilo Torres y se nombra un vicepresidente ese Rodríguez Torices. Con ello ejecutarán sus labores hasta que ya llega la invasión de Pablo Morillo. Lo que se sabía que venía llegó. Y es así como el 23 de julio de 1815 la flota española está en Santa Marta. En agosto 22 ya tiene el estado de sitio sobre Cartagena. De ahí en adelante ustedes ya recuerdan cómo se desenvuelve toda la operación militar de Morillo, en el cual llega y coge y constituye 7 columnas de ataque. Ustedes manejan mejor que yo ese tema. Pero sin lugar a dudas, pues, ustedes recuerdan la columna de Chocó, la columna de Antioquia, la de Magdalena, la de Venezuela, la del sur y la de Casanare. Y el país queda en manos del señor Pablo Morillo, siendo Cartagena la única ciudad que verdaderamente opuso resistencia y donde poco y nada, pues llegando más que todo a nada, se le dio soporte por las Provincias Unidas de la Nueva Granada. De ahí, ustedes ya conocen los desenvolvimientos, lo que aconteció, la llegada de Simón Bolívar, de Pablo Morillo a Santa Fe de Bogotá un 6 de mayo de 1816, y de ahí en adelante, pues, la caída de la República. En lo que concierne a Camilo Torres y a Rodríguez Torices, ellos en el mes de marzo, 12 de marzo exactamente, renuncian a sus cargos y preparan lo que va a ser su escape, en el cual ellos llegan a la decisión, y esto está relatado por José Fernández Madrid, que la mejor decisión que pueden tomar es irse a Popayán. Efectivamente, parten en parejas. Rodríguez Torices va con Juan Manuel Dávila, ¿se acuerdan aquel cura Sotomayor que les mencioné con el catecismo político? Va con Diego Padilla, quien era director, un cura también que era director de un periódico, y ellos llegan a Popayán. En Popayán están en una finca que es propiedad de la familia de Caldas. Allá son detenidos. Mucho se ha tejido, hago un breve paréntesis, pero eso lo analizo en mi libro. Y José Manuel Restrepo manifiesta de que ellos tenían pensado embarcarse en un buque corsario de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No comparto esa apreciación. Ustedes saben que más de una apreciación no comparto, pero resulta pues de que ya habla de un capitán, pues prácticamente lo llama pirata, pero él es el capitán es Guillermo Brown, y Guillermo Brown en la República Argentina es considerado el padre de la Armada de la República Argentina. Entonces, por eso fue que me desplacé a Buenos Aires a ver allá en directo, y así es, allá está la historia completa de lo que aconteció, y ellos nunca tuvieron la posibilidad de embarcarse para las Provincias Unidas del Río de la Plata. En fin, son capturados allá, traídos acá a Bogotá, donde llegan un 2 de octubre. Acuérdense que en la avenida desde Popayán hasta acá venía lo que era atravesar el páramo de Guanacas, donde se dice que el páramo de Guanacas no se daban 3 pasos sin ver el cadáver de una persona o el esqueleto de una mula, cualquiera de los dos, y llegan acá a Bogotá el 2 de octubre. El 3 de octubre son juzgados y se les dicta sentencia. El 4 de octubre
se profiere, se notifica la condena, en este caso fue a la horca. El día 5 de octubre, en la esquina suroccidental de la Plaza de Bolívar, al no haber verdugo que manejara la horca, son fusilados. Camilo Torres y Rodríguez Torices y Quirós son izados de la horca y posteriormente sus cabezas son arrancadas. Sus cabezas serán puestas en jaulas, la de Torres en el camino que salía hacia Tunja y la de Rodríguez Torices en el camino que iba hacia el río Magdalena, en lo que es actualmente la estación en cercanías de lo que es actualmente la estación de La Sabana. Entonces, con ello creo que ya doy por concluida la información sobre lo que fue la vida de Rodríguez Torices. Sin lugar a dudas, una vida llena de episodios interesantísimos, sobre todo viendo la capacidad de él para arreglar esas situaciones. La muerte le llega con 28 años de edad. Había sido presidente de la Convención General de Poderes aquí en Cartagena, su secretario también, presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y en fin, ahí concluye su vida a los 28 años de edad. Mil gracias, no sé si tengan alguna pregunta, algún interrogante, con el mayor gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Rodríguez. Ha sido una conferencia verdaderamente extraordinaria por la riqueza de las noticias que trae y la aclaración de muchos puntos que le corresponden como parte de su humanidad de Rodríguez Torices. Me parece interesantísima toda esa parte explicatoria que naturalmente nos aclara mucho la historia de esa etapa en la costa colombiana y en el interior. Muchas gracias. Te agradezco profundamente esta conferencia, que es muy ilustrativa. Quiero invitar a los miembros presentes a ver quién tiene alguna inquietud para que la manifieste al doctor Andrés Rodríguez. Ay, mi general, mi Salcedo. Tienes que... la voz está cerrado. Micrófono, ya. Sí, de haber podido contar nuevamente con Andrés en esta segunda parte para conocer al detalle todo lo referente a Rodríguez Torices, un hombre que le dedicó todos sus esfuerzos a la nación y entregar su vida acá en Bogotá a los 28 años. Resalto, por ejemplo, una acción de Pablo Morillo, porque seguramente cuando él llega a Santa Marta, y no tenía ningún problema para salir hacia Cartagena por mar, porque tenía toda la flota completa, pero se lanza también por tierra y llega a Barranquilla y azota durísimo a Barranquilla con muchos muertos, porque ya tenía la información de que Barranquilla se había prestado para atacar a Santa Marta. De manera que esa acción contra Barranquilla arroja sobre esta ciudad, que poco o nada había participado, pero que se distinguió precisamente en la acción solidaria para atacar a Santa Marta. Entonces Pablo Morillo se viene con una columna pues por tierra, llega a Barranquilla, azota durísimo a la dirigencia barranquillera y sigue para Cartagena. Y paralelamente una operación terrestre simultánea con la actuación por mar para golpear durísimo a Cartagena. Lo cierto es que la información con la cual actúa Pablo Morillo era extraordinariamente buena.
si no estoy mal, me llegó acá con Sámano también, y Sámano estaba muy bien enterado de todas esas circunstancias. Por eso cuando llega a Cartagena, pues pasa ya al patíbulo, pues a los primeros mártires en Cartagena, que están ahí pues representados en el camellón de los mártires, y llega a Bogotá, y a Bogotá, lista en mano, pues azota durísimo a Bogotá y crea ese martirologio tan impresionante con personas tan distinguidas como lo acaba de comentar Andrés Rodríguez, que los persiguen allá hasta Popayán y los traen precisamente para el 5 de octubre fusilar a Camilo Torre y a Rodríguez Torices en la ciudad de Bogotá. Entonces, es amena, es espectacularmente amena la información y la forma como Andrés nos relata todas esas particularidades. Yo por lo menos había tenido alguna noción sobre esto, pero con las dos conferencias de Andrés, pues me declaro totalmente satisfecho y complacido de haberlo invitado, porque de pronto hasta lo volvemos a traer para alguna cosita que nos queda debiendo. De todas maneras, Andrés, a nombre pues como vicepresidente de la Sociedad Bolivariana, pues declaro que en el día de hoy esta conferencia 172, o sea, 172 semanas que Miguel Santamaría le ha cumplido al país con esta conferencia de los jueves. Entonces, y seguimos, es que no, la semana siguiente ya viene otro conferencista y estamos buscando uno para la siguiente semana, y ya tengo por ahí un candidato extraordinario. De todas maneras, Andrés, mil gracias a nombre de la Sociedad Bolivariana y a nombre de quienes hemos tenido oportunidad de escucharte en esta segunda conferencia. No, señor Juan, con el mayor placer, mil y mil gracias por la invitación, y estoy listo para la tercera. Sí, señor, tenga la absoluta seguridad de que le cogemos la caña. Gracias, muy amable. La información es magnífica, Andrés. Es impresionante el conocimiento que tiene y lo que ha investigado. Eso es una maravilla. Sí, doctor Santamaría, esto fue muchísimos años, y simplemente es cautivante, porque es armar un rompecabezas, y cuando llega una pregunta, decir uno, hay una respuesta, y así fue pues como les comenté lo relacionado con la invasión de Venezuela por Maracaibo. Dije, pero si aquí lo está planteando, ¿qué más pasó con esto? Y ahí es donde viene el asunto, como decimos aquí en Cartagena, jalar la pitica. Hasta que por allá apareció la carta en la cual llega Bolívar y le dice a Castillo, dijo, ojo que la Batú se va para Maracaibo dentro de la invasión. Entonces con eso da respuesta por qué la Batuta estaba mandando ultimátums a la provincia de Riohacha. Entonces, de esa manera uno, respondiendo preguntas, va armando. Y sin lugar a dudas hay cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, Juan, te anticipo algo. El primer estudiante cartagenero condenado por actividades antiespañolas se llamaba Luis Gómez. Y eso que es la famosa Guerra de los Pasquines de 1794. Ahí hay cosas interesantes que se pueden contar. Importantísimo. Importantísimo que se haga eso. Ha sido verdaderamente extraordinaria la conferencia. La información ha sido maravillosa. Lo quiero felicitar al doctor Andrés Rodríguez. Esta presentación tan maravillosa. Miguel, ¿me permites? Sí. ¿Dónde estás? Jaime Santamaría. A ver, Jaime, adelante. Bueno, gracias. No, yo tenía
Darle el agradecimiento a Andrés Rodríguez, muy amable por la conferencia, muy aclaratoria a todos los aspectos de Rodríguez Torices, pero también quedé muy bien enterado de que él fue el que estableció la villa de Barranquilla el 7 de abril de 1813, que es muy interesante ese aspecto que se celebra cada año allá en Barranquilla y que precisamente como yo estaba conversando antes de que Miguel llegara a la reunión sobre el día que se inauguró el puente de Barranquilla, el puente Laureano Gómez, ¿no? Ese día de Barranquilla. Pero quedé muy bien enterado de que fue el presidente Rodríguez Torices quien estableció la villa de Barranquilla de 1813. Entonces, esos aspectos son muy interesantes, pero muy triste que una persona tan importante tenga que morir. Barranquilla había venido prestando su apoyo a las fuerzas patriotas desde el 11 de agosto de 1811, cuando quiera que se declara el estado de guerra entre la provincia de Santa Marta y la provincia de Cartagena. Barranquilla fue el punto de apoyo para todo lo que fue la construcción de las fuerzas sutiles y demás. Y por eso el 7 de abril se le da también el premio al patriotismo de Barranquilla. O sea que la constituye como villa, la nombra capital del departamento de Barlovento y le otorga el premio al patriotismo. Esas son las condecoraciones que se le otorgan a Barranquilla. Todo ello unido al puerto, que eso no se puede ni se debe dejar de lado, al puerto de Sabanilla, que es importantísimo dentro de lo que es la historia de Barranquilla, su puerto marítimo y fluvial. Gracias. Andrés. Sí. Te saluda a tu amigo Nelson Roberto Pardo. ¿Cómo vas tú? Hola, muy bien, Nelson. ¿Tú qué tal? ¿Qué hay de cosas? Bien, señor. Agradecerte infinitamente esta maravillosa conferencia, aclaratoria además, y muy, muy precisa y muy oportuna. De tal forma que te agradecemos y te felicito y bueno, me da mucho gusto volverte a ver. Mil y mil gracias, Nelson. Lo mismo, pues, un abrazo muy especial y recuerdos a toda la gente, pues, porque ya no hablemos de los años que hace que salimos de la universidad, ¿ves? Eso ya es historia antigua. Así es. Un Sí, abrazo. Señor. Bueno, lo mismo para ti. Bueno, de todas maneras, ha sido una oportunidad muy, muy interesante. Hemos tenido una información formidable que naturalmente la reproduciremos con todo gusto para la información de los colombianos. Entonces, con esto les agradezco muchísimo su presencia en el día de hoy, su colaboración con este magnífico acto y los invitamos para el próximo jueves, donde habrá una oportunidad muy interesante. Un gran abrazo para todos y se les desea una tarde y una noche muy feliz.